del activismo. Eh, Fijaros que hay dos temas centrales que están en el libro La otra educación, que es el activismo y hackear la educación. Si tú lo muestras en un contexto eh, tradicional o conservador, te dicen, hacker, no, son un peligro, uy, hacker. Eh, la gente confunde hacker con cracker. Es decir, mientras que los hackers realizan una actividad solidaria, colaborativa, de construcción y de crítica, los crackers van a una cuestión de carácter destructiva. ¿Tú qué nos dirías a todo esto, David? Sí, bueno, antes de nada, muy buenas a todos y a todas. Espero que se escuche bien, creo que sí. Al hilo de lo que comentaba Roberto, yo voy a hacer una primera intervención y ya es que me tengo que marchar a la clase de máster que tenemos ahora a las 7. Efectivamente, se suele identificar la figura del hacker con la figura del pirata, ¿no? Con la figura del delincuente. Es un término que se ha ido contaminando con el paso del tiempo, que yo no sé muy bien de dónde procede esa contaminación, pero en un inicio, en su inicio, la palabra hacker no tenía nada que ver con el hecho de hacer el mal, ¿no? Con el hecho de delinquir o con el hecho de intentar sacar provecho de una determinada situación para el beneficio propio, ¿no? O el ir en contra de una determinada institución solamente de manera destructiva, ¿verdad? Como comentaba anteriormente Roberto. Un hacker es un activista. Un hacker es alguien que se adueña, que se apropia de una determinada realidad o de un determinado espacio con el propósito de cambiar las cosas, de intentar cambiar las cosas para una colectividad, de intentar cambiar las cosas para bien o de construir algo ciertamente positivo. Entonces, ¿cómo funcionan los hackers? Bueno, antes de nada, ¿dónde está el origen de lo que es la comunidad hacker o del hacker per se? Pues está sobre todo en las comunidades de afinidad o de práctica dentro del mundo de la programación, dentro del mundo sobre todo de la programación de código abierto. Sobre todo especialmente vinculadas a el sistema operativo de Linux, ¿verdad? Es una comunidad muy de open source que se llama, ¿verdad?, de código abierto, donde se colabora, donde se participa, donde el trabajo que termina uno lo deja disponible para la comunidad para que todos y cada uno generen aportaciones nuevas, y así verdaderamente se generó, se creó ese sistema operativo, ¿no? A través de hackers, ¿no? A través de programadores que iban mejorando el código, que se iban encontrando online, que se iban encontrando en estas comunidades, en estos foros de comunidad abierta y de código abierto a propósito de la construcción colaborativa y creativa también de un nuevo sistema operativo que además se colocaba en manos del usuario de manera completa y absolutamente gratuita. Entonces, ¿cuál es la filosofía? ¿Cuál es el modo de funcionamiento de los hackers? ¿Cuál es la, vamos a llamarlo así, filosofía hacker? Uy, yo creo que se ha quedado esto... Ahora, vale, es que se nos había quedado congelada la pantalla. ¿Cuál es la filosofía hacker? Pues por un lado, ellos creen en la investigación, en el descubrimiento, en la generación de conocimiento mediante la investigación. No hay una autoridad por encima de todos que de alguna manera determina lo que está bien y lo que está mal, sino que ellos, en vez de utilizar la lógica de la clase magistral, es decir, que alguien enseñe y vierta sus conocimientos a otra persona o a una colectividad, lo que hacen es eh, aprender mediante la prueba y el error, mediante el ensayo y el error. Es decir, ellos van investigando, van probando, van haciendo lo que muchos llaman la estrategia del skater. ¿Cómo aprende un skater a hacer los trucos en la calle? Pues cayéndose muchas veces y probando y ensayando. Fijaos que la ética del skater es la ética del hacker y es la ética de lo que nosotros consideramos una educación hacker, ¿no? Es decir, el apropiarse de un espacio público, de un espacio que es de todos, para construir arte, en definitiva, que son esos trucos y esos espectáculos que ellos generan y conocen y aprenden por descubrimiento, ¿no? A través del ensayo-error. Fijaos que estamos, por tanto, en la ética y en la estética y en la lógica del laboratorio.
Es la lógica del lab, no la lógica de la clase, ¿verdad? No la lógica de la ponencia o de la charla magistral que prevalece en la educación tradicional. Por otro lado, la inteligencia colectiva, es decir, el conocimiento se construye de manera intercreativa, de manera con interacciones, ¿no? A partir de el hecho de que cada miembro de esa comunidad, igual que se pretende hacer aquí en esta asignatura, por ejemplo, en aquellos 2 debates en Facebook que habéis tenido estos sábados a propósito de la novela de Calvino, ¿verdad? Cada miembro de la comunidad pone lo mejor de sí mismo, pone su punto de vista, pone su propio talento, pero no al servicio de sí mismo, sino al servicio de la comunidad. ¿Para qué? Para construir un conocimiento colectivo, un conocimiento compartido entre todos. ¿Cómo son las comunidades hackers? Lo hemos dicho anteriormente, comunidades de código abierto, comunidades donde no hay productos terminados, es decir, no hay productos cerrados, no hay nada programado de antemano, sino que todo se va modificando durante el proceso. Fijaos, este tipo de estética hacker o de ética hacker es muy relacionada con lo que Kaplun llama poner el énfasis en el proceso. Todo está en proceso, no hay resultado final. Es decir, todo está en permanente mejora, en beta permanente, ¿verdad? Y todos y cada uno de los miembros de esa comunidad van incorporando mejoras, pero no para llegar a un producto cerrado terminado. Fijaos que así es como funcionan los sistemas operativos que todos utilizamos. ¿Hay algún sistema operativo que haya dicho, bueno, pues ya está, el sistema operativo de los ordenadores Apple o de los ordenadores de Microsoft termina aquí y ya no va a haber ningún tipo más de actualización? Este ya es el mejor producto que se ha podido conseguir y a partir de aquí ya no se va a poder generar nada nuevo ni ningún tipo de mejora en este sistema operativo. No, en la informática se funciona con betas permanentes. Es decir, siempre hay actualizaciones, siempre se está mejorando, siempre se está actualizando. No hay productos cerrados. Entendemos la educación hacker también como una educación, como un proceso, como esas aulas, esas clases que nunca están cerradas. Esos contenidos, además, que nunca se dan como contenidos cerrados, sino que están siempre en disputa, están siempre, o son susceptibles para ser o para tener actualizaciones, para ser mejorados y para ser desarrollados, potenciados y vitaminados por los alumnos, por todos los miembros de la comunidad de aprendizaje. Y luego, por último, las comunidades hacker y una comunidad educativa hacker es una comunidad donde reina la diversidad, donde reina la variedad. Es decir, se construyen conocimientos mucho más ricos en comunidades donde sus miembros son heterogéneos, donde sus miembros son diferentes, donde sus miembros proceden de culturas, de mentalidades, de backgrounds, de formación diferente, tienen diferentes habilidades, tienen diferentes perspectivas, diferentes formas de ver el mundo y conocen son expertos, ¿no?, de cuestiones completa y absolutamente diferentes, es decir, conocen de cosas distintas, con el propósito de que se produzca este aprendizaje constructivo, ¿no?, este aprendizaje como un constructo social entre todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Una comunidad, desde luego, de creadores, otra de las características de la educación hacker, siempre el privilegio de la creatividad, el privilegio de la creación, el privilegio del hacer, no el privilegio del recibir, no el privilegio pasivo del quedarme sentado y ver qué es lo que me cuenta el profesor, no, propongamos, mejoremos este proceso y estas dinámicas de aprendizaje y a través de ese proceso de descubrimiento y de investigación generemos conocimientos significativos por y para la comunidad. Por lo tanto, características de la educación hacker que es ciertamente interesante que además la escuela desde el punto de vista formal, desde el punto de vista institucional, adquiera son la investigación, el descubrimiento, la prueba-error, la inteligencia colectiva, el código abierto, la beta permanente, la multidisciplinariedad de sus miembros, la diversidad y el carácter activista, el intentar cambiar las cosas, apropiarse de la realidad para intentar cambiarlo. De alguna manera apropiarse del conocimiento, no para quedarse ahí, sino para de alguna manera cambiar aquellas injusticias, aquellas cuestiones que consideremos hemos de cambiar. ¿Qué ocurre? Me marcho pitando. No, espera, la última. Sí. ¿Qué ocurre
si nuestras estudiantes y nuestros estudiantes eh, salen de esta situación de muermo y se hacen activistas y hackean la educación, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que puede ocurrir una cosa fundamental y yo creo que es el primer, llamémoslo así, efecto colateral que van a tener. Que van a aprender muchísimo y van a tener además aprendizajes muy significativos. Yo os recomiendo, yo no sé si alguien lo ha recomendado ya en el grupo de Facebook de la asignatura, os recomiendo un vídeo fantástico. Alejandro Piscitelli, hablando del hackeo de casi todo. Es decir, él dice que en educación tenemos que hackear prácticamente todo. Y cuando hablamos de todo, hablamos de todo. Hablamos de hackear el espacio. Es decir, modificar los espacios. De esto ya hemos hablado en alguna que otra oportunidad aquí en estas clases, para que sean más adaptables, más flexibles, más móviles, más líquidos, más como es la vida en la realidad, ¿verdad? Hackear el currículum, es decir, el hecho de que todos tienen que aprender exactamente lo mismo a la vez, en un orden lineal y de la misma forma y de la misma manera, es simplemente injusto. ¿Por qué? Porque cada individuo es un mundo diferente, porque cada uno tenemos unas competencias, porque cada uno tenemos unos intereses, además, dentro de la educación y dentro de las asignaturas. ¿Por qué establecer esa violencia simbólica dentro del currículum, donde lo importante es la lengua y las matemáticas, y aquellos que tengan capacidades artísticas, bueno, pues eso, como son asignaturas María, pues, o como son asignaturas secundarias, resulta que van a tener un lugar menos preponderante, menos importante en el sistema. Hackear el horario también, y esto es algo que está, y según dice Piscitelli, perfectamente demostrado. Es decir, las personas hasta las 9 de la mañana no nos levantamos biológicamente, es decir, no nos desperezamos. ¿Por qué tenemos que hacer que el niño vaya o el joven vaya al colegio a partir de las 8 de la mañana? ¿Cómo están? Pues dormidos, lógicamente. Entonces, hackeemos los horarios, hackeemos los muros de la escuela, hackeemos el currículum, hackeemos la evaluación. Claro, esto a nosotros nos viene impuesta porque es algo que está muy enraizado en el sistema, pero ¿por qué no ir a modelos de evaluación mucho más creativos, mucho más colaborativos? Lo hemos dicho en repetidas oportunidades, autoevaluación grupal, ¿por qué no? ¿Por qué no hackear todas esas cuestiones? El simple hecho de saber o de por lo menos plantear que la educación puede ser de otra manera, ya es una manera de aprender, de reflexionar y de criticar a propósito de la propia educación. Con lo cual, volviendo a la pregunta que hacía anteriormente Roberto, ¿qué es lo que puede pasar si hackeamos la educación, si por lo menos planteamos estas cuestiones para hackear la educación? Lo principal que nos va a pasar es que aprendamos mucho a partir de nuestra reflexión crítica sobre la educación que tenemos y sobre la educación que se necesita. Vamos terminando porque iniciamos ahora mismo, tenemos un día muy intenso, iniciamos ahora mismo el curso del máster. Entonces, hemos dado una visión general del activismo, es decir, ¿cómo vais a ser activistas? ¿Estáis en primero y vais ya de brazos cruzados que la vida venga servida? Eso está todo parado. Empecemos a cambiar, ¿no? ¿Por qué los que os animáis a hackear? Adelante, pero hackear creativamente, no para la destrucción, sino para algo bonito, para la otra educación, para cosas que merezcan la pena. Está todo prácticamente por construirse. Está todo los cimientos del siglo pasado. Es decir, ver esta pantalla, frente a esta pantalla, son dos épocas totalmente distintas. Separan 20, 30 años, la edad vuestra. Algo podemos hacer. Fijaros lo curioso que sois activistas contra esta asignatura. Interesante. Os dejo esta reflexión y nos vemos la próxima semana. Activistas y hackeáis lo que significa un cambio, una ruptura. Todo lo demás queda, todo lo que os deja en la situación de confort y deja todo fácil,
lo aprobáis. Pensad qué pasa con nuestros mecanismos y cómo el sistema nos ha hecho de esta manera. ¿Vale? Nos vemos el próximo lunes, pero tendréis noticias mías, ¿eh? Vais a ver que en la semana aparecemos con algo. Un abrazo muy grande. Y por favor, disfrutad de esta asignatura en lo que podáis. ¿Vale? Para eso. Pensaba que era